Muy bien, buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gozo y una alegría estar aquí conectados con ustedes en diferentes partes de México y de aquí de Estados Unidos. Así que, sin más preámbulos, los voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros para tener una palabra de oración. Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora te pedimos de que tu Espíritu Santo descienda en nuestro medio y que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar tu voz, Señor. Sí, Señor. Para que podamos solamente mirarte a ti. Amén. Y que tú puedas ser el que seas glorificado en todo momento. Así es, Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos Gracias, todo. Señor. Amén. Amén. El tema que vamos a tocar hoy día es la oración. Ustedes saben que la palabra de Dios es un libro de instrucción. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Nos dice cómo nosotros podemos obtener la gracia del Señor. Nos dice de cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos. Nos dice cómo nosotros podemos tener salud y cómo podemos obtener la paz y la felicidad. La palabra de Dios es un libro de instrucción. Y también nos da un libro de instrucción de cómo nosotros debiésemos de orar. Y es indispensable que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra, porque Él desea que nosotros podamos elevar nuestras oraciones en la forma correcta. Si nosotros recordamos, la palabra de Dios nos dice que Jesús una vez dice: ustedes no recibís porque no sabéis cómo pedir. Y realmente es necesario que nosotros nos basemos en la palabra de Dios para así tener un escrito está. Amén. Y ver lo que el Señor desea hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. Y para dar los principios de cómo debemos de orar, es muy importante porque hoy día mucha gente ora a diferentes personas. Hay otros que adoran a los ídolos, hay otros que oran a la Virgen, hay otros que oran al Espíritu Santo, hay otros que oran al Papito y hay otros que oran en diferentes formas. Pero la palabra de Dios es directa y es sencilla de cómo nosotros debemos de elevar nuestras oraciones a Dios para que sean escuchadas en todo momento. Y el primer principio que la palabra de Dios nos dice se encuentra en la palabra de Dios en Mateo capítulo 6 versículo 9. En Mateo capítulo 6 versículo 9 nos dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, amén, santificado sea tu nombre. Amén. La primera cosa que nosotros debemos de hacer es de elevar nuestras oraciones al Padre que está en los cielos. Amén, amén. ¿Por qué al Padre? Porque primeramente el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor dice que debemos de elevar nuestras oraciones al Padre, no al Papito, no al Espíritu Santo, sino al Padre. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos lo encontramos en la palabra de Dios. Si ustedes van al capítulo 17 de Juan, ustedes encontrarán que cuando Jesús oraba, le pedía a su Padre. Nunca oró pidiéndole al Espíritu Santo. Siempre se dirigía a su Padre. Si ustedes notan en el versículo 17, 6 veces Cristo Jesús elevó sus oraciones al Padre. Y cuando Él elevaba sus oraciones al Padre, pedía la dirección y pedía la confirmación que Él necesitaba en ese momento, porque Él dependía completamente de su Padre. Así Amén. Que la primera cosa que nosotros debemos de hacer es elevar nuestras oraciones al Padre Celestial. Hay ocasiones en que nosotros bajamos las normas y los principios. Dios es santo, Dios es justo y Dios nos muestra que debemos de ser reverentes a Él, a su palabra y a todo lo que le rodea. Aún los ángeles muestran reverencia hacia Él. Aún la naturaleza muestra la reverencia hacia Él. Es por eso es importante que nosotros tengamos en nuestra mente que cuando elevamos nuestras oraciones debemos de hacerlo en una forma reverente y en una forma
que tengamos la certeza de que nos estamos dirigiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, como segundo punto, nosotros tenemos que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de orar en el nombre de Cristo Jesús. Cuando nosotros quebrantamos la ley, la palabra de Dios dice que es pecado. La ley es del Padre. Y cuando nosotros cometemos pecado, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de arrepentirnos hacia el Padre, pero en el nombre del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Y eso nosotros lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 20 al 21. Si usted tiene la palabra de Dios, los invito a abrirlas. Amén. Y si no, aquí lo voy a compartir. En Hechos capítulo 20, versículo 20 y versículo 21 nos dice lo siguiente: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos encontramos orando al Señor para pedir perdón por nuestros pecados, nosotros lo hacemos en el nombre del Hijo de Dios. ¿Por qué en el nombre del Hijo de Dios? Porque Cristo Jesús vino a morir para que nosotros pudiésemos tener esa conexión con el cielo, para que nosotros pudiésemos elevar nuestras oraciones en arrepentimiento y teniendo la seguridad de que ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario es lo que nos da el perdón. Amén. Y el Padre escucha nuestras oraciones. Amén. Por eso el punto número 2 es que nosotros debemos de orar en el nombre de Cristo Jesús. Primeramente, orar al Padre. Segundo, orar en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa tener fe? Y esto es muy importante, porque hay mucha gente que dice hay que orar con fe. Pero en realidad, ¿qué es la fe? La fe, la palabra de Dios nos dice en una forma amplia y sencilla que es confiar solamente en la palabra de Dios. Las cosas que usted no mira, pero usted confía porque el Señor lo ha prometido. Y yo siempre digo que el Señor no te debe nada a ti. Pero la única cosa que el Señor es fiel y justo es cumplir lo que Él ha dicho en su palabra. Amén. Cuando nosotros confiamos lo que la palabra de Dios nos dice y nosotros confiamos en lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros, nosotros tendremos la certeza de que el Señor cumplirá sus promesas. Amén. ¿Por qué? Porque Él es fiel y porque Él es justo. Ahora, en la palabra Jesús no hay poder. ¿A qué me refiero yo esto? En la palabra J-E-S-U-S no hay poder, porque si no, todos aquellos que se llaman Jesús tendrían mucho poder. Amén. Pero lo que nos quiere decir es de que lo que hay poder es en lo que significa el hombre. Amén. En el nombre de Jesús. Cuando nosotros confiamos en el nombre de Jesús, estamos aceptando lo que realmente significa Cristo Jesús para nuestras vidas. Amén. Y para todo el mundo. El nombre en sí representa el carácter de Cristo Jesús. Y cuando nosotros hablamos del carácter de Cristo Jesús, nosotros sabemos de que Cristo Jesús es amor, es gozo, amén, es paciente, es benigno, es lleno de fe, amén, es bondadoso. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros seamos salvos. Por eso vino a morir por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros confiamos en Cristo Jesús, nosotros creemos que Él tiene el poder para salvarnos ampliamente, completamente de todos nuestros pecados. Y cuán maravilloso es cuando tú y yo nos acercamos a Cristo Jesús en oración. Amén. Y nos elevamos la oración al Padre en el nombre de Cristo Jesús y nosotros empezamos a recibir la paz que el Señor, amén, desea dar a cada uno de nosotros. Pero ¿qué significa el nombre Jesús? ¿Qué significa? Noten lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo 1:21. En Mateo 1:21 nos dice: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás
Jesús, Yeshua, Yeshua, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué cosa? de sus pecados. Mucha gente piensa que Jesús vino a salvarnos en nuestros pecados, pero Cristo Jesús vino a salvarte en donde tú estás. Amén. En tus problemas, en tus dificultades. No esperes a que tú seas perfecto, porque eso nunca llegará. Solamente nosotros llegamos a ser perfectos cuando el Señor, Cristo Jesús, nos perdona de todo pecado. Amén. Por eso Él vino a morir por cada uno de nosotros. Noten lo que la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará ¿de qué cosa? De toda maldad. Toda maldad. Si tú no has experimentado el gozo del perdón, hoy te invito a que tú lo tomes y que lo experimentes. Amén. Porque cuando tú tomas el gozo del perdón que viene de Cristo Jesús, tu vida va a cambiar por completo. Amén. Si tú notas en el versículo, dice que Jesús es ¿qué cosa? Fiel. ¿Qué significa ser fiel? Amén. Amén. Fiel quiere decir que Él lo va a cumplir. Así es. Y dice que también es justo. ¿Qué significa ser lo justo? Lo justo es que es lo correcto que tiene que hacer. Amén. Si ustedes notan, Dios es maravilloso. ¿Por qué? Amén. Porque Él es fiel y justo. Así es. En todas las cosas que suceden, Él es fiel y justo. En todo lo que Él nos dice en su palabra, en todas sus promesas, Él es fiel y justo. Amén. Por eso el tener fe es confiar plenamente en su palabra. Confiar plenamente en lo que Él ha dicho y nos ha dejado para nosotros, para que nosotros tengamos la certeza de que Él nos dará lo que Él ha prometido. Amén. El nombre de Cristo Jesús tiene muchos significados y tiene muchas importancias. ¿Por qué? Porque Él es aquel que nos salva de nuestros pecados. Él es nuestro mediador. Él es el Rey de Reyes que viene por segunda vez para salvarnos. Él es aquel el que nos da la paz. Es la puerta, es el agua, es el pan. Es todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Por eso Cristo Jesús, cuando dice, y todo aquel que creyera en mi nombre, es porque tú estás creyendo en todas sus promesas. Estás creyendo en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso es importante que nosotros, cuando nosotros oramos, oremos primeramente ¿a quién? Al Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, ¿en dónde quedaría el Espíritu Santo? Porque ustedes recuerdan que cuando Jesús marchó hacia el cielo, Él dijo, os es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo. Ustedes saben que el amor de Cristo es tan maravilloso que Él ha dejado todo para que nosotros podamos ser salvos. No solamente el Padre nos escucha, sino cuando oramos en el nombre de Cristo Jesús, el Padre nos escucha. Pero también ha permitido y nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros elevemos nuestras oraciones y lleguen con plenitud al Padre en el trono celestial. Amén. Amén. Y noten, esto es maravilloso lo que la palabra de Dios dice. En Romanos 8:26 nos dice lo que el Espíritu Santo hace. Y de igual manera el Espíritu Santo o el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es importante que nosotros entendamos que el Señor ha dejado su Espíritu porque nosotros somos débiles. Amén. Yo no sé tú, pero yo soy muy débil. Pero cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo me fortalece. Amén. Cuando Cristo está en mi vida, Él me fortalece. Cuando elevo mis oraciones, yo recibo la fortaleza del cielo. El Espíritu Santo está para ayudarnos, para fortalecernos, para ayudarnos. Amén. Pero sigue diciendo el versículo, dice, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí. Hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir este versículo? Amén. Que nosotros no sabemos pedir. Pero necesitamos ¿a quién? Para que Él eleve nuestras oraciones al Padre Celestial. Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, nosotros no sabemos, somos débiles, no sabemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Déjame darte un ejemplo. Muchos de nosotros somos padres
Y a veces como padres sufrimos al ver que los hijos se alejan de Cristo Jesús. Y cuando nosotros elevamos las oraciones a Cristo Jesús, vemos y le pedimos por nuestros hijos, vemos que nuestros hijos están tomando caminos equivocados. Hay muchos que se han ido al alcohol, a las drogas, y están haciendo cosas indebidas. Y a veces el dolor como padres, nosotros nos hincamos y le pedimos al Padre a través del Hijo de Dios que ayude a nuestros hijos. Pero a veces el dolor y el pesar es tan grande que a veces en medio de nuestras oraciones solamente le decimos al Señor, Señor, sé con mi hijo, y le exclamamos y le decimos, pero... Así es, así es. Así es, saludos. ¿Saben ustedes qué es lo que hace el Espíritu Santo con ese? Lo traduce al español y después lo lleva al cielo y lo traduce en el lenguaje celestial. Amén. Para que llegue hasta el mismo trono del Señor. Amén. Por eso el Señor Amén. nos ha dejado de su Espíritu, para que cuando nosotros no podemos decir y no sabemos decir al Señor, Señor, necesito tu ayuda, y solamente gemimos y solamente decimos tal vez nada, el Espíritu Santo lleva eso y lo traduce al lenguaje celestial para que el Padre escuche nuestras oraciones. Amén. Miren este versículo en Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo lleva nuestras oraciones al cielo. Amén. Gracias a Dios. Alabado sea Dios, porque Él ha Dios, dejado sí, su Espíritu no. Santo para que nos traduzca y lleve nuestras peticiones al cielo. Hermanos, el cielo está a nuestra disposición. Amén. El cielo está para que tú eleves las peticiones que el Señor quiere escuchar. Amén, amén. Y cuán maravilloso es que el Espíritu Santo se nos ha dado para que Él interceda por nosotros y nos traduzca, porque nosotros somos débiles, no sabemos cómo pedir, pero dice que el Espíritu Santo lo lleva conforme a ¿qué cosa? A la voluntad de Dios. Amén. Tremendo. Y eso nos lleva al cuarto punto. El primer punto es que tenemos que orar ¿a quién? Al Padre. El segundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tercero, a través del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al punto número 4, que nosotros tenemos que elevar nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Amén. Porque si elevamos nuestras oraciones y no están conforme a la voluntad de Dios, pues Dios no puede bendecir esas oraciones. Así es. ¿Por qué? Noten lo que dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Cómo es que Dios nos oye? Si pedimos las cosas conforme a ¿qué? Su A su voluntad. Eso quiere decir que si nosotros no elevamos nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios no nos está escuchando. Yo he oído mucha gente decir, es que Dios responde a todas las oraciones. Pero la palabra nos está diciendo que no es así. Dice que debemos de orar conforme a ¿qué? A su voluntad. Voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios? Porque si necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios, para que Dios nos escuche y que nosotros tengamos la certeza de que Él responde nuestras oraciones, pues tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios es directa y bien sencilla. Y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Pero a veces nosotros no tenemos el tiempo para poder parar a nuestros quehaceres del día y poder dedicar un tiempo a la palabra de Dios. Así es. Noten lo que la palabra de Dios dice, cómo encontramos la voluntad de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 7, nos dice este hermoso texto. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será, ¿qué cosa? Hecho. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Dice, si mi palabra permanece en ti, si tú conoces su palabra, sus promesas, entonces pide lo que tú quieras y el Señor dice, os será hecho. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la voluntad de Dios solamente a través de su palabra. Hoy día mucha gente es muy buena en razonar. Así es. Y debemos de razonar con Dios a través de su palabra. Pero lo que me refiero es que somos muy buenos para razonar y para cuestionar a Dios. Porque hay ocasiones en que nosotros pedimos y no recibimos y cuestionamos a Dios. Y a veces le pedimos al Señor y le decimos, Señor, dame, y si tú me das, yo te prometo que yo voy a cambiar. Pero la cosa no funciona así. La palabra de Dios dice que es importante que nosotros conozcamos su palabra y que guardemos su palabra, que vivamos su palabra, que permanezca su palabra en nosotros y que cuando está en nosotros, el Señor escucha nuestras oraciones y nos cumple todas sus promesas. Amén. Si tú tienes problemas económicos, hay una promesa en la palabra de Dios, el cual dice que si tú devuelves los diezmos y las ofrendas, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones en abundancia. Así es, amén. Si tú crees en esa promesa, el Señor dice, y os será hecho. Te dará abundancia, te dará todo lo que tú necesitas. ¿Tienes necesidad de salud? La palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Tienes preguntas acerca de cómo criar a tus hijos? La palabra de Dios tiene la respuesta. Amén. Y en cada respuesta hay una promesa. Y cuando nosotros conocemos la promesa, vamos y le decimos, Señor, tú has prometido que si yo quiero y te pido esa promesa, tú la cumplirás. Amén. Y hermano, y amigo, y que tú me estás escuchando, el Señor lo hará porque Él lo ha prometido. Amén. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para conocer la voluntad de Dios? Ir a la palabra de Dios. Amén. Ahora, cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia habla de sus palabras, se refiere también a sus mandamientos. Así es. Si tú no me crees, mira lo que el siguiente versículo nos dice. Dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Mis mandamientos. O sea, la única forma en que tú puedes mostrar tu amor a Dios es guardando ¿qué? Sus mandamientos. Ahora, sus mandamientos son sus palabras. Note lo que dice el siguiente versículo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Amén. Nota el siguiente versículo. Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Amén. El guardar su palabra quiere decir que nosotros guardamos sus mandamientos. Así es. Sus mandamientos es su palabra. Por eso en Mateo 4:4, cuando dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nos está diciendo que el hombre vivirá de su palabra y de ser fiel a Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué yo te digo esto? ¿Acaso hay una condición para que Dios escuche nuestras oraciones? Lo acabamos de ver, dice que nosotros debemos de pedir conforme a su voluntad. Y su voluntad la conocemos cuando vamos a su palabra. Pero noten lo que la palabra de Dios nos dice. Y este es profundo. Y te invito a que tú anotes esta cita o vayas nuevamente al video y puedas verla nuevamente y puedas pedirle al Espíritu Santo que te muestre cuál es lo que el Señor quiere darte para tu vida. Amén. Porque mira lo que dice en 1 Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos,
la recibiremos de Él. Porque guardamos, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Sus mandamientos. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo Dios escucha nuestras oraciones? Cuando nosotros le somos fieles. Si la palabra de Dios nos dice algo que tenemos que hacer, tenemos que ser fieles. Si los mandamientos de Dios están en su palabra, tenemos que ser fieles. No solamente basta saberlos, sino que dice que debemos de ¿qué? De guardarlos y hacer las cosas que el Señor le agrada. Amén. Dios nos escucha cuando nosotros ponemos en nuestro corazón y nos proponemos ser fiel a Dios. Ahora, tú dirás, pero es que es imposible obedecer los mandamientos de Dios. Claro que es imposible. Pero por eso el Señor dice, sin mí nada podréis hacer. Cuando el amor de Dios inunda tu vida tiene una respuesta llena de amor hacia Cristo Jesús. Por eso harás todas las cosas que a Él le agradan. Amén. ¿No es maravilloso la palabra de Dios? Cómo nos dice que el Señor quiere que nosotros seamos fieles a Él. Así como pedimos que Él sea fiel a nosotros, el Señor también nos pide que nosotros seamos fieles a Él. Y es tan sencillo. Es tan sencillo porque el Señor ha hecho todo para que nosotros podamos serle fiel a Él. Amén. Ahora, tal vez lo que tú estás escuchando hoy en día es algo nuevo, es algo que nunca habías escuchado. Pero déjame decirte una cosa. Si está en la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Amén. Es duro, es difícil. Yo te recomiendo que vayas a la palabra de Dios, porque el Señor desea darte bendiciones en abundancia. Desea darte salud, desea darte lo que necesitas, desea que traer a tus hijos a los pies de la cruz, desea darte todo lo que tú necesitas en la relación con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos, con tus vecinos, con tus amigos, con tus familiares. Pero el Señor desea que nosotros seamos fiel a Él. No solamente basta escuchar, sino que también hay que hacer y ser fiel a Dios obedeciendo toda su palabra. Y si tú no has escuchado, si tú no sabes la palabra de Dios, te invito a que tú estudies la palabra de Dios. Que tú te empapes y que cada mañana al abrir las hojas sagradas de la palabra de Dios puedas aprender del gran amor que Cristo tiene para ti y para tu familia. Amén. A veces no dedicamos el suficiente tiempo. A veces no dedicamos nada de tiempo. Pero te invito a que tú abras estas hojas sagradas, porque en estas hojas os parecéis que tenéis la vida eterna. Amén. Y la vida eterna es Cristo Jesús. Ahora, como todas las cosas, nosotros tenemos una lección. Y note lo que la palabra de Dios dice. Dice en Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué es lo que dice en el versículo? Su oración también es ¿qué cosa? Abominable. ¿Por qué no recibimos respuestas a nuestras oraciones? ¿Por qué no recibimos respuesta a las peticiones y a las lágrimas y a los llantos que elevamos a Dios? Porque no le hemos sido fiel a Dios. Así es. Porque no hemos aceptado su palabra. Porque no lo hemos aceptado como nuestro Salvador. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, toma posesión de mi vida y de mi corazón? Tú no necesitas llegar a la perfección para recibir a Cristo Jesús. Amén. Sino que nuestra imperfección, Cristo Jesús quiere morar en nosotros, para nosotros ser perfectos, no en nosotros, sino perfectos en Cristo Jesús. Amén. Por eso Él dice Gloria a que Dios. cuando nosotros apartamos nuestros oídos de su palabra, de su ley, nuestras oraciones vienen a ser ¿qué cosa? Abominables. Esto es duro.
pero el Señor nos lo ha dejado para que nosotros realmente oremos conforme a su voluntad. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo en esta hora? Que debemos de elevar nuestras oraciones primeramente ¿a quién? Al Padre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén. a través del Espíritu Santo, de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo sabemos su voluntad? A través de su palabra, obedeciendo y siendo leales a Dios. Amén. ¿Cómo entró el pecado a este mundo? No siendo leales a Dios. Así ¿Y es. cuántos entrarán en el reino de los cielos? Todo aquel que ha sido leal a Dios. Amén. Por eso el Señor dice, cuando tú ores, ora correctamente. Cuando tú pidas, pide conforme a voluntad. Amén. Y nosotros conocemos su voluntad solamente a través de su palabra. Amén. La palabra de Dios nos dice en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son ¿qué cosa? Espíritu y vida. Espíritu y vida. Hermano, si tú te sientes angustiado en este momento, si tú tienes problemas, dificultades, tal vez has sido afectado por una enfermedad o tal vez has sido afectado por el COVID y no tienes una respuesta, hermano, hoy día te quiero decir que su palabra, lo que tú estás escuchando en esta hora, es espíritu y es vida. Amén. Puedes sentirte lo más débil hoy día, pero si tú aceptas la palabra de Dios, el Señor te dice que Él te da vida. Él te da vida porque Él es vida. Amén. Y cuando tú estás vivo, vas a ver la diferencia en tu ser, en tus relaciones, en la forma de pensar, en la forma de actuar. ¿Por qué? Porque Cristo, que es vida, mora y te da vida. Amén. Mora en ti y te da vida. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tú quieres conocer el camino de Dios? Cristo Jesús. ¿Tú quieres conocer la verdad? Cristo Jesús. Amén. ¿Tú quieres tener vida? Cristo Jesús. Amén. Y Cristo Jesús lo va a cumplir porque Él es fiel y justo. Amén. Fiel a su palabra y justo porque es lo correcto que Él tiene que hacer. Amén. Y fíjate todo lo que Él ha hecho para que tú tengas vida. Él murió en la cruz del Calvario para que tú tengas vida. Amén. Para que tú tengas respuesta a todas tus necesidades, para que tus oraciones sean elevadas al Padre en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, conforme a su voluntad y siendo leales y obedientes a su palabra. Amén. La palabra de Dios nos dice en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muerta. Cuando tú elevas la oración con fe, tu fe tiene que tener obras. ¿Y cuáles son las obras que el Señor quiere que tú tengas? Que tú le seas leal a su palabra, Amén. a sus mandamientos. Eso es fe. Por eso nosotros no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Aun cuando nosotros oramos mal, el Señor a veces en su misericordia nos da lo que necesitamos. Así es. Pero el Señor desea que recibamos más. Amén. Por eso dice, no recibís porque no sabéis cómo pedir. Pero en esta hora tú has aprendido de cómo pedir al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A través del Espíritu Santo, conforme a su voluntad y siendo leales en obedecer su palabra y sus mandamientos. Amén. Hebreos 11:6. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Le buscan. Si tú tienes fe, acércate a Cristo Amén. Jesús. Si tú no tienes fe, acércate a Cristo Amén. Jesús. Pero fe es confiar plenamente en Cristo Jesús. Una de las últimas señales de la iglesia verdadera nos lo dice en Apocalipsis. Y dice, y aquí está la paciencia de los santos, Amén. los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. Estoy hablando en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12.
Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. En conclusión, hermanos, así como Cristo Jesús oró a su Padre e hizo su voluntad, el Señor desea que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Juan 8:29, Él nos dice, porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Esa fue la vida de Cristo Jesús. Amén. Y Cristo Jesús desea que nosotros hagamos todas las cosas para que le agraden a Él. ¿Tú qué le respondes al Señor? No apartes tu oído de la palabra de Dios. Amén. Porque las bendiciones del Señor están en abundancia y están disponibles para cada uno de nosotros. Pero hoy día hemos aprendido cómo elevar nuestras oraciones conforme a su palabra. Que Dios te bendiga y que de hoy en adelante tú, como tu familia y como nosotros podamos obtener la vida que es Cristo Jesús. Pero que lo obtengamos y que escuchemos su palabra y que nosotros decididamente le pidamos a Dios que aún en nuestras debilidades y en la falta de fuerza, que el Señor venga y more en nuestras vidas y que nos llene de su fuerza, de su voluntad, de su fe, para que nosotros podamos ser fieles a Él en todas las cosas. Amén. Te invito a que te empapes de la palabra de Dios. Así es. Amén. Porque conociendo sus promesas, el Señor es fiel y justo en cumplirlas. Amén. Te invito a que inclinemos nuestros rostros para orar. Querido Padre, Señor, en esta hora te agradecemos inmensamente porque has estado con nosotros, Señor. En este corto estudio que hemos tenido, Señor, te pedimos de que tu Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas espirituales. Amén. Que, Señor, que podamos nosotros elevar nuestras oraciones primeramente al Padre, Amén. a través de tu nombre y a través del Espíritu Santo, Sí, Señor. Dios. Pero también queremos, Señor, hacerlo conforme a tu voluntad. Amén. Queremos hacer todas las cosas que te agradan. Así es, Dios. Pero, Señor, somos débiles. Así es. No tenemos las fuerzas y muchas ocasiones fallamos. Amén. Pero tú has prometido en tu palabra que si nosotros tomamos de tu mano y no te dejamos, tú eres fiel y justo en darnos las fuerzas, el poder para que nosotros salgamos victoriosos. Así es, Dios bueno. Y en esta hora, Señor, te queremos pedir de que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para que nosotros te podamos ser fiel en todas las cosas. Tal vez hay muchos que han escuchado este mensaje y tal vez nunca lo habían escuchado y tal vez es difícil y es duro lo que tú estás pidiendo de cada uno de Amén. nosotros. Pero que, Señor, que en este momento, que esa dureza, esos pensamientos que moran en cada uno de los corazones, Señor, puedan ser quitados y que tengan la seguridad de que contigo todo es posible. Amén. Y es posible porque tú lo has prometido. Sí, Dios. Gracias, Señor, Gracias, porque Dios. estás con nosotros. Gracias. Y te pido por cada una de las familias aquí representadas, que Así están es, conectadas, Dios. Sí, Señor. donde sea que ellos estén, en México y aquí en Estados Unidos y en algún otro lugar, Sí, Señor. Señor. Señor, protégelos, cuídelos y guíelos en todo momento, Señor. Amén. Alabado sea tu nombre. Y todas estas cosas te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios.